bienvenidas a esta serie, un enfoque práctico sobre cómo transformarte a ti y a tu vida. Primer volumen de la serie. Preguntas y respuestas con el Dr. Joe Dispenza, investigador, orador, médico quiropráctico y autor de bestsellers, reconocido por el New York Times. Ahora la sesión número 1, introducción y bienvenida por el Dr. Joe Dispenza. Este CD te dará una mayor comprensión de lo que significa cambiar. El cambio es una constante. El cambio es un concepto interesante porque requiere hacerse consciente. Requiere decidir quién quieres dejar de ser. Y ese nivel de conciencia exige una cierta cantidad de esfuerzo mental y control. Quiero hablar de la importancia del cambio y por qué deberíamos o desearíamos cambiar y por qué querríamos crear un nuevo yo o una nueva vida. ¿Cuáles son los beneficios? El cambio tiene todo que ver con expandirse. Tiene que ver con desprender ciertos rasgos que hemos memorizado y reaprender nuevos estados, con eliminar el hábito del antiguo yo y reinventar un nuevo yo. Tiene que ver con tu decisión de dejar de pensar, actuar o sentir de un modo predecible. Y esto requiere podar conexiones sinápticas y desarrollar nuevas conexiones. Requiere desmemorizar estados emocionales que se han vuelto parte de tu personalidad y luego reacondicionar tu cuerpo a una nueva emoción o a una nueva mente. Según la neurociencia, tenemos 3 cerebros que nos permiten pasar de pensar, a actuar, a hacer. El cerebro pensante es la neocorteza, y cada vez que aprendemos algo nuevo, se crea una nueva conexión sináptica en nuestro cerebro pensante. Y la neocorteza, ese cerebro ondulado que se ve en la parte exterior del cerebro, nos permite obtener información de nuestro entorno. Cuando aprendemos algo nuevo, añadimos una nueva puntada a los circuitos que son como un tapiz tridimensional en nuestra materia gris. No basta con aprender esa información. Es importante aplicar lo que aprendemos, personalizarlo, demostrarlo. Tenemos que tomar lo que aprendimos intelectual o filosóficamente, el conocimiento que hemos adquirido y ponerlo en práctica, personalizarlo, demostrarlo, cambiar algo de nosotros mismos y cuando lo hacemos, vivimos una experiencia nueva. La experiencia enriquece al cerebro, porque cuando vivimos una experiencia nueva, todo lo que vemos, olemos, saboreamos, sentimos y oímos, nuestros 5 sentidos están recibiendo toda esa información del entorno. Y eso envía un torrente de información al cerebro, mediante 5 vías diferentes, lo que causa que miles de neuronas se organicen para reflejar el suceso. Estas neuronas se empiezan a reflejar el entorno y a producir sustancias químicas que envían señales al cuerpo. Cuando eso sucede, se activa el segundo cerebro, llamado cerebro límbico o cerebro emocional. En cuanto modificamos nuestra conducta y vivimos una nueva experiencia, estamos instruyendo al cuerpo emocionalmente para enseñarle lo que entendió intelectualmente. Y ahora hay 2 cerebros que trabajan juntos. La mente y el cuerpo van al unísono. Ahora encarnas el conocimiento. No basta con tener la experiencia una sola vez. Tienes que ser capaz de repetirla, hacerlo una y otra vez, y tienes que memorizarla. Tienes que condicionar neuroquímicamente tu mente y tu cuerpo, al punto de que tu cuerpo lo sepa tan bien como tu cerebro. Cuando haces esto, pasas a un estado del ser. Cuando estamos en un estado del ser, nuestros pensamientos y sentimientos se alinean con un concepto y se activa el cerebro llamado el cerebelo, el centro de la memoria, donde lo hemos practicado tantas veces que ya no tenemos que pensar en ello.
El proceso de cambio requiere que pasemos de pensar, actuar, a hacer. Nuestros pensamientos fijos son conductas habituadas y nuestras emociones memorizadas determinan quiénes somos. Y el campo cuántico tiende a responder a quiénes somos, no tanto a nuestros deseos o a lo que queremos, sino a quiénes estamos siendo. Entonces, entrar en un estado del ser nos permite cambiar no solo nuestra salud, sino vías y escenarios de nuestra vida. Veamos un ejemplo de cómo sucede. Supongamos que leíste un libro llamado Del perdón al amor, a la libertad y a la transformación personal, y te quedaste tan fascinado con la información de este libro que te pasaste horas mientras conducías tu coche pensando en todo lo que habías aprendido. Se te ocurren nuevas ideas a partir de la información de este libro. Escuchas el CD complementario. Podríamos decir que toda esta información es intelectual, es teoría, es filosofía, está almacenado en tu cerebro pensante. Y a medida que repasas esta información, cuando piensas en eso, lo que aprendes, lo que repasas, lo que contemplas, lo que memorizas en tu cabeza, hace que ciertas neuronas desarrollen una relación a largo plazo. Podríamos decir que el concepto de la neurociencia, las células nerviosas que se activan juntas, se conectan entre sí. Significa que estás configurando nueva información en tu cerebro filosóficamente. Has leído ese libro, has repasado toda la información e instalaste el hardware para reflejar lo que has aprendido. De hecho, cada vez que pensaste en eso, cada vez que repetiste esos pensamientos en tu cabeza, estabas recordándote a ti mismo y reforzando esos circuitos. Si decimos que cada vez que aprendes algo nuevo, se forma una nueva conexión en tu cerebro, podemos decir que recordar es mantener y sostener esas conexiones. Mediante el proceso de repetición, estás en verdad reforzando esos circuitos para que permanezcan en su sitio por más tiempo que solo unos momentos. Toda esta información está almacenada en tu cerebro pensante. Y resulta que te han invitado a una fiesta de tu trabajo. Y cuando piensas en ir a esa fiesta, estás muy entusiasmada porque en las últimas semanas estuviste compartiendo con tus amigas la gran información de este libro fantástico que leíste. Toda la información está en tu cabeza. Todavía no la sientes, pero has pensado mucho en eso. Podrías contarles a tu familia y amigos en la cena lo que es perdonar, cómo amar, qué es la transformación personal. Podrías darle consejos a tus mejores amigos en una fiesta y podrías convertirte en un excelente filósofo. Pero sigue siendo teoría. Y ahora que te han invitado a esta fiesta laboral, oyes que uno de tus enemigos, alguien que te traicionó, alguien que te difamó o alguien que te acusó falsamente, va a ir a la fiesta. Y en cuanto oyes que va a ir a la fiesta, empiezas a pensar como el antiguo yo. Lo que vas a decir, lo que vas a pensar, lo que vas a hacer, cómo te vas a sentir. Y mientras piensas de este modo viejo y conocido, de pronto se te ocurre: ¿qué parte del conocimiento, qué parte de la filosofía que aprendí de este libro podré aplicar de verdad? ¿Qué podría demostrar cómo debería cambiar mi conducta y hacer exactamente lo que dice el libro para vivir una nueva experiencia? Es decir, ¿cómo puedo hacer que mi conducta coincida con mis intenciones? ¿Cómo puedo hacer que mis actos equivalgan a esos nuevos pensamientos? En cuanto te sientas en el sofá y empiezas a repasar, a pensar y a recordarte a ti mismo y contemplar todo lo que aprendiste, en cuanto piensas de un nuevo modo, forzas a tu cerebro a que se active en nuevas secuencias, nuevos patrones y nuevas combinaciones. Y cada vez que el cerebro funciona de modo diferente, se forma una nueva mente. Tu proceso de contemplación
está creando literalmente una nueva mente. Y si lo haces suficientes veces, estás instalando el hardware antes de que suceda la experiencia. Ahora tienes algunos circuitos que podrás usar cuando vivas esa experiencia. Mientras conduces a la fiesta y te recuerdas quién quieres dejar de ser, cómo quieres dejar de actuar, qué sentimientos ya no vas a sentir. Cuando piensas en eso y te haces consciente de esas tendencias inconscientes, el solo hecho de que lo estés repasando está impidiendo que ciertos circuitos se activen. Y un principio de la neurociencia dice que las células nerviosas que ya no se activan juntas dejan de estar conectadas. En otras palabras, lo que no se usa se pierde. Cuando te haces consciente de esas reacciones automáticas y reflexionas sobre un nuevo modo de ser, al pensar en un nuevo modo de ser, estás planeando un nuevo hardware neurológicamente e instalando los circuitos antes de que ocurra la experiencia. Entonces llegas a la fiesta, ves a tu enemigo y en vez de reaccionar de un modo predecible, decides hacer exactamente lo que dice el libro. Perdonas, te liberas, ya no lo atas a él o a ella al pasado, ya no vuelves a repasar la misma emoción. Y mientras haces este proceso y te acercas a esta persona como tu nuevo yo, y realmente pasas por el proceso del perdón, en cuanto lo haces y haces exactamente lo que dice el libro, empiezas a sentir una sensación de amor. Sientes una sensación de transformación personal y libertad. En cuanto pasa esto, vives una nueva experiencia, porque cambias tu conducta. Le estás enseñando al cuerpo lo que la mente entendió intelectualmente. Es decir, el cuerpo está aprendiendo químicamente lo que la mente entendió filosóficamente. Entonces, podemos decir que los pensamientos son el lenguaje del cerebro y de la mente, y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Cuando haces exactamente lo que se supone que debes hacer y tienes ese nuevo sentimiento llamado amor, este nuevo sentimiento de liberación y perdón, se activa ese segundo cerebro y el cuerpo y la mente trabajan juntos. Ahora sabes y estás encarnando ese conocimiento. Sabes cómo se sienten el perdón y la libertad. No basta hacerlo una vez. No podemos perdonar a nuestros enemigos una vez y decir, soy un santo. Tenemos que ser capaces de repetirlo una y otra vez. Tenemos que memorizar este nuevo estado de ser. Y cuando conectamos neurológicamente ese hardware y luego condicionamos al cuerpo emocionalmente, con el tiempo, al repetir eso, tanto neurológica como químicamente, se activa el tercer cerebro llamado el cerebelo. Y ahora hemos pasado de pensar, actuar, a hacer. Si lo practicamos lo suficientemente, cuando entramos en ese estado del ser, significa que nuestra mente y nuestro cuerpo están en un orden exacto. Experimentamos un nuevo sentimiento. Si podemos mantener ese nuevo estado de ser y memorizarlo, podemos decir que en ese estado del ser, cuando la mente y el cuerpo trabajan unidos, hemos memorizado un orden interno tan poderoso que ninguna situación de nuestra vida puede apartarnos de él. Y es entonces cuando en ese estado de ser, el campo cuántico de nuestra vida empieza a fluir como resultado de lo que somos. Entre el 90 y el 95% de lo que somos cuando alcanzamos los 35 años de edad reside en un sistema de memoria subconsciente, donde se encuentran la mayoría de nuestros hábitos y conductas. Nuestro deseo natural en la vida es pasar de pensar, actuar, a hacer. Y cuando logramos que esos estados mentales llamados amor, perdón y compasión
sean tan automáticos como los que nos llevan a nuestras expresiones más bajas, nos encontramos en una nueva aventura. Nos dirigimos hacia una nueva vida, una nueva realidad. Espero que te maravilles. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.